Dios les bendiga una vez más, queridos hermanos. Les saluda nuevamente el pastor Francisco Teodoro. Este es un nuevo programa acerca de lo que hemos estado considerando como intercediendo por la familia. Es importante entender el recurso que Dios nos da espiritual para proteger nuestra familia, nuestra herencia, que de cierto es herencia de Él. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes que ha impactado mi corazón desde hace mucho tiempo. Está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 15. Es después de que Jesús ha lavado los pies de sus discípulos. Ya no están los 12, solo hay 11 ahora, porque Judas está en ese momento entregando, traicionando al Señor. Él termina la Santa Cena con ellos, lava los pies de sus discípulos y les da las más poderosas enseñanzas. En el capítulo 15 les dice claramente: separado de mí nada podéis hacer. Llevad mucho fruto, porque en eso he glorificado a mi Padre. Él está compartiendo lo último de su corazón porque sabe que esa noche va a entregar su vida. Va a ser arrestado y lo van a golpear, lo van a lastimar. Es la última noche que va a pasar con sus discípulos. Él mismo lo declara: mi alma está angustiada hasta la muerte. Seré entregado en manos de pecadores. Algo que conmovió mi corazón es: ¿por qué usaron tanta brutalidad, tanta ira, tanto enojo contra Jesús? ¿Por qué le aborrecieron tanto? Él no hizo absolutamente nada malo. ¿Por qué ellos ardieron en ira? Un día ellos dijeron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero 3 días después ellos dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué cambiaron sus corazones? ¿Por qué la gente aborrece a Jesús? Cuando usted le comparte a las personas no quieren oír nada de Jesús. ¿Por qué? Hay muchas razones. Pero veamos lo que Jesús mismo expresa en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y a partir del versículo 18 en adelante. Dice la Escritura: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me aborrecieron sin motivo. Solo de leer esto debe impregnar nuestro corazón de quebrantamiento. ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo de malo Jesús? Jesús vino, sanó a los enfermos, levantó a los paralíticos, trajo esperanza, trajo la salvación. No hay nada más sublime del amor de Cristo que su sacrificio en el Calvario. ¿Por qué lo aborrecieron? Bueno, el Señor dice ahí: me aborrecieron sin motivo. Sin motivo me aborrecieron. Él hizo referencia a algunas escrituras que están ahí en el Salmo. Bueno, dice para que la escritura se cumpliese. En el Salmo 35:19 dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecieron sin causa. En el Salmo 69:4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué.
Él está relacionando los salmos que habían profetizado acerca de esto. Él mismo está angustiado al decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. En su propia naturaleza a la cual él se había limitado, él estaba angustiado por esta situación. Él empezó a ver de cerca el malvado y perverso corazón del ser humano. El hombre es de continuo al mal. El hombre por naturaleza aborrece a Dios. Pueden decir cosas por su boca. Pueden decir cosas como los americanos dicen: oh my God, oh my gosh, cosas como esas. Sin embargo, no tienen ningún temor de Dios. No tienen respeto por Dios. No lo conocen. Por una razón: porque ellos aman su pecado. Aman el estar en medio de ese lodazal, en medio de esa sociedad. Aman el bar con las cervezas, aman el ser adúlteros. Aman esas malcriadezas, aman la maldad. Esa es la razón. Y saben que venir a Cristo y venir a Dios va a impedir que eso haga. Los religiosos aman su religión y sus formas y sus tradiciones, porque saben que eso es una apariencia de piedad, pero niegan su esencia. Carecen de un corazón compasivo y son condenadores. Los legalistas condenan a las otras personas. No pueden ver de regreso al hijo pródigo. Lo aborrecen solamente por un cambio de vida. He oído personas que me han contado que dice: mi mamá me dijo que me prefería borracho que cristiano. ¡Qué cosa más terrible! Cosas como esas es la que estamos experimentando. En realidad, el mundo nos aborrece por la naturaleza de que no somos como ellos. Jesús previene a sus discípulos. Y la pregunta: ¿por qué aborrece el mundo a Jesucristo? ¿Por qué, si Jesús tuvo un mensaje de salvación, de amor, y Él era la esencia de esa salvación, por qué las personas lo aborrecen? Bueno, Él dice claramente en el versículo 21, los hombres me aborrecen porque no conocen al que me envió. No saben, no conocen a Dios. Esa es la razón. Eso lo dice también ahí. También el otro versículo dice, el versículo 22, porque ellos son incapaces de reconocer su pecado. Ellos no quieren reconocer su pecado. Se mantienen sobre su propio orgullo. Es el orgullo lo que hace del corazón soberbio y arrogante. Y no se da cuenta que un día tiene que entregar cuenta delante de Dios. Ellos aborrecen a Dios. Yo puedo experimentarlo cuando yo les predico en la calle, cuando los encuentro y les hablo del Señor. No, yo tengo una religión, yo no quiero nada con eso. Ellos desprecian, detestan la Biblia. Aunque por apariencia creen hacerlo, pero en realidad ellos aborrecen a Dios porque saben que sus obras son malas. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, los líderes religiosos de aquel entonces empezaron a contender contra Jesús. Y oigan lo que ellos dijeron. Ellos dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras que Abraham hizo. Pero ahora intentan matarme, a mí, que les he dicho la verdad, la cual han escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Es decir, querían matar a Jesús. Verso 41 del capítulo 8 dice: ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un padre que es Dios. Es lo que ellos creían. Oiga lo que Jesús les dijo. Y Jesús les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido de él y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. No pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo. Esta es una tremenda afirmación. Ustedes son de su padre el diablo
y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Él le está diciendo a aquellos que se suponía leían la palabra de Dios en ese tiempo. A ellos se le había encomendado enseñar al pueblo. Y Jesús les dijo, ustedes no me conocen porque no conocen al que me envió. Me aborrecen, quieren matarme. Ustedes creen que son hijos de Abraham, pero en realidad su padre no es Abraham, su padre es el diablo. Esta es una tremenda aseveración. Y dice, pero a mí que les digo la verdad no me creen. Verso 46. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Lo que es de Dios, escucha las palabras de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Esto es algo tan profundo y tan poderoso que Jesús le dijo a los líderes religiosos, de los cuales esperaba que ellos pudieran entender esto. No hay cosa más terrible que un religioso querer acercarse a Dios. Es bien difícil. Es más fácil que un borracho, un pecador venga a Cristo que un religioso, porque él cree que esa es su verdad y eso es lo que él cree. Y nadie lo puede mover de ahí, aunque sea el más pecador. Van a la iglesia y de la iglesia se van al pecado. No tienen ningún temor de Dios, aborrecen a Dios. Y así también aquellos que caminan con Dios los aborrecen. Dice la Escritura que ellos quisieron arrojarlo, lanzarlo. Esto es algo impresionante. Dice el capítulo, a continuación de lo que sigue al final, en el versículo 59, dice, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Esto es la actitud que hay en contra de Jesús a lo largo de la historia. Personas han querido destruir la Biblia, han matado a los cristianos, han corrompido la realidad de Dios. Algunas personas creyendo ser cristianos hacen cosas indebidas y el nombre del Señor es blasfemado, es deshonrado. ¿Por qué? Porque ellos aborrecen en su esencia a Dios. No quieren acercarse a la luz, quieren vivir en las tinieblas y en la oscuridad. La vida cristiana, estimados hermanos, no es fácil. La vida cristiana hay un precio que pagar en nuestra vida. Es una vida de convicciones, es una vida en la cual tenemos que entregar todo por el Señor. La iglesia en el tiempo en el que hoy vivimos es una iglesia de entretenimiento. Es una iglesia donde nos vamos a divertir, pero ya no es una iglesia donde somos quebrantados. ¿Cómo los puedo saber? Cuando usted mira salir a las personas de la iglesia, la primera cosa que están pensando es a dónde van a ir a comer. Ellos pueden dejar de ir a la iglesia varias veces a la semana o al mes y no tienen ningún pesar. No les importa. Ellos pueden, si usted les pone a elegir, vamos a ir a pasear o vamos a la iglesia, ellos ni dudan, ellos van a pasear. No tienen ningún temor de Dios. Y por eso que la vida cristiana es tan frágil. Porque hoy vivimos bajo entretenimientos. Los ministros se han corrompido, han llenado sus vestiduras con pura grosura del mundo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora el mundo no nos aborrece, sino que básicamente comparte lo que nosotros hacemos. Porque ven lo que la iglesia cristiana hace, lo que ellos hacen. La iglesia está influenciada por el mundo. Es impresionante cuando usted puede ver las reuniones de pastores. Y comida, diversión, plática y todo. Difícilmente los ve orando. Difícilmente los ve quebrantados por la condición en la que la iglesia se encuentra. El Señor nos advirtió. Si tú caminas en la realidad del Espíritu, la gente te va a aborrecer. Esa va a ser una señal. Pero la gente no nos aborrece. Sencillamente caminan conforme a cómo nos caminamos el mundo. Necesitamos volver a las raíces, a la fuente, a los sendas antiguas donde caminábamos en la dimensión del Señor. Porque eso es lo que va a traer fruto para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y mantengámonos firmes en nuestra fe, en nuestra comunión con el Señor y en la gracia del Espíritu Santo.